Capítulo 96. Layla observó horrorizada cómo se desataba el caos. La explosión provocada por la ascensión del sumo sacerdote había dejado el campo de batalla en completo desorden. Los escombros llovieron del cielo, mezclándose con los gritos de los heridos y las órdenes de batalla que gritaban los paladines. Su arco tembló en sus manos, pero se obligó a concentrarse. El hombre que la había protegido salió despedido y se estrelló contra una pared. Podía ver partes de su cuerpo debajo de los escombros y no se movía en absoluto. Se agazapó detrás de los escombros, con el corazón acelerado mientras el choque de fuerzas divinas e impías se intensificaba a su alrededor. Rayos de energía carmesí y dorada iluminaban ahora el campo de batalla, que antes estaba en penumbra, y el aire vibraba con poder. Cada crujido y explosión se sentía como un martillo que le golpeaba el pecho, pero se aferró con fuerza a su arco, negándose a dejar que el miedo la paralizara por completo. Los paladines eran como una marea inquebrantable, con sus escudos de plata entrelazados mientras avanzaban con paso firme hacia el sumo sacerdote. Entonaban oraciones al unísono, palabras que resonaban con autoridad divina. La barrera que habían conjurado brillaba y latía, esforzándose por contener la abrumadora energía del sumo sacerdote. Sin embargo, a pesar de su coordinación, el sacerdote parecía despreocupado. Su risa resonó sobre la carnicería mientras desataba otra explosión de luz carmesí. Su mente trabajaba a toda velocidad, los oídos le zumbaban por las incesantes explosiones y el sonido de los escombros cayendo a su alrededor. Las heridas se acumulaban en todo su cuerpo, pero se obligó a mantener la calma. A pesar de ser nueva en esto de las aventuras, sabía que rendirse significaría el fin. Su mirada se fijó en una pila de escombros en particular. Un pie metálico sobresalía de debajo. Un amigo suyo estaba tendido allí, alguien que ya le había salvado la vida en numerosas ocasiones. Albert había aparecido de la nada, rescatándola no solo de estos cultistas sino también durante la prueba de aventureros. Ahora estaba segura de que estas personas la habían marcado como objetivo desde el incidente en la mazmorra de rango F. Sus cuerpos tenían el mismo símbolo siniestro. Una guadaña cruzada con una luna creciente. Parecía que una vez que fijaban la mira en alguien, escapar era imposible. Los ataques no se habían detenido después de la prueba de aventurero. La habían emboscado mientras dormía, solo para despertar en una celda fría y oscura. De vez en cuando, otros prisioneros eran arrastrados, ensangrentados y golpeados, para extraños rituales que exigían su sangre. Ella tampoco se había salvado. Era un recuerdo que deseaba desesperadamente olvidar. Pero ahora no era el momento de pensar en ello. La persona que la había salvado necesitaba ayuda, y ella no podía abandonarlo. No lo haría. Layla contuvo la respiración y se obligó a concentrarse a pesar del caos. Todos sus instintos le gritaban que corriera, pero no podía dejar a Albert bajo los escombros. Su mano agarró el arco con fuerza mientras avanzaba, con el cuerpo agachado para no llamar la atención. A su alrededor, la batalla se desataba, energías divinas e impías chocando en una tormenta implacable. En ese momento, todos los cultistas, excepto su sumo sacerdote, habían sido eliminados. Sus cuerpos habían quedado reducidos a una masa sangrienta que giraba siniestramente alrededor del mago ocultista en una grotesca exhibición de poder. Los paladines, mientras tanto, avanzaban en una formación disciplinada, y su barrera atrapó con éxito a su único enemigo en el centro del campo de batalla. Sobre ellos, el sumo sacerdote flotaba, mientras remolinos de energía carmesí se estrellaban contra el escudo divino. A pesar de los violentos ataques, la barrera se mantuvo firme. El curso de la batalla cambió y los paladines comenzaron a avanzar con la esperanza de poner fin a esta locura. Vamos, señor Albert. No se atreva a rendirse ahora. Layla corrió hacia el montón de escombros donde había visto el pie metálico que sobresalía. Su corazón latía con fuerza mientras se arrodillaba y comenzaba a cavar frenéticamente. Levantó pedazos de escombros con toda la fuerza que pudo reunir, los bordes ásperos le cortaron las manos. No estaba segura de si Albert estaba vivo allí abajo, pero la idea de dejarlo enterrado y solo en medio de este caos era insoportable. A su alrededor, la batalla continuaba. El sumo sacerdote ya no reía. Sus explosiones de energía carmesí se volvían más erráticas, más desesperadas. Los paladines habían logrado cerrar su formación, sus escudos brillaban débilmente con runas sagradas mientras avanzaban con paso firme. Su líder, una figura elegante que empuñaba una espada larga brillante, avanzó, claramente con el objetivo de acabar con todo.
Layla les prestó poca atención, estaba concentrada por completo en la tarea que tenía entre manos. Comenzó por descubrir la parte inferior primero, ya que había demasiados escombros cubriendo el resto. Su fuerza no era mucha, pero finalmente logró exponer parte del pecho de Albert. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de alcanzar su cabeza, todo el lugar tembló y una extraña explosión de energía la tiró a un lado. Una explosión ensordecedora sacudió el campo de batalla. Layla se agachó instintivamente y se cubrió la cabeza mientras una onda expansiva hacía volar escombros en todas direcciones. Cuando se atrevió a mirar hacia arriba, vio que el sumo sacerdote había desatado otra ola de energía carmesí. Esta vez, sin embargo, parecía haber sido la última, ya que se encontró con una espada enterrada en el pecho. El líder paladín había salido victorioso y el loco había sido derrotado. El sumo sacerdote gruñó, su aura malévola se apagó mientras su cuerpo se desmoronaba en polvo. El Señor vendrá por todos los incrédulos. El campo de batalla comenzó a derrumbarse, la debilitada estructura del edificio finalmente cedió. Layla gritó de terror al ver más escombros cayendo sobre su amigo. Desesperada, cargó hacia adelante en un intento de protegerlo, pero antes de que pudiera alcanzarlo, uno de los paladines cercanos la interceptó. Su firme agarre la detuvo en seco, impidiéndole alcanzar a Albert, quien rápidamente estaba siendo enterrado bajo los escombros que caían. No, no, no. Suéltame, tengo que... El paladín no dijo nada, pero rápidamente la agarró y la sacó del edificio que se derrumbaba. Los demás siguieron su ejemplo, apresurándose a salvar a tantos prisioneros restantes como pudieron antes de que la estructura se derrumbara por completo. Ella luchó contra el hombre que la sujetaba, pero sus gritos cayeron en oídos sordos mientras el grupo se retiraba a una distancia segura. Detrás de ellos, los restos del campo de batalla se derrumbaron en un denso montón de polvo, madera y piedra, enterrando todo lo que había debajo. No. Layla gritó, su voz ronca por el cansancio. Todavía está ahí abajo. El paladín la bajó con suavidad, su expresión llena de extraña calma. Señorita, por favor. Si nos quedáramos, estaría muerta. Buscaremos sobrevivientes cuando esté estable, pero primero déjenos tratar sus heridas. Sus puños se apretaron mientras miraba fijamente a la figura blindada. No lo entiendes. Él me salvó. Le debo la vida. Entiendo. Si alguien queda debajo de esos escombros, lo encontraremos. Por favor, créanme, nosotros, los paladines de Gelene, no abandonamos a nadie. Layla se sentó al borde del campo de batalla en ruinas, temblando de frustración e impotencia. Los sacerdotes de Gelene le habían curado las manos que sangraban por arañar los escombros antes, pero incluso cuando el dolor había desaparecido, no podía relajarse. Los paladines habían establecido un perímetro alrededor del lugar derrumbado, sus salvaguardas sagradas brillaban débilmente mientras trabajaban para estabilizar el área. Quería gritar, rogarles que se apresuraran, pero sabía que no debía antagonizar a aquellos que podrían ser su única esperanza de recuperar a Albert, o lo que quedaba de él. Su líder resultó ser una elegante mujer de largos mechones dorados y una mirada llena de compasión. Incluso ahora, estaba ayudando a los heridos, usando su magia y habilidades para curarlos junto con algunos de los otros sacerdotes. Finalmente, comenzaron a peinar los escombros en busca de sobrevivientes y posibles cultistas. Habían presenciado cómo su sumo sacerdote convertía a todos los cultistas en monstruos y luego en combustible para su magia oscura, pero el riesgo aún persistía. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, los paladines descubrieron el área donde Layla había visto a Albert por última vez. Se puso de pie de un salto, casi tropezando por el cansancio. Allí. Allí es donde estaba. Los paladines asintieron y dos de sus miembros más fuertes dieron un paso adelante. Juntos, levantaron una enorme losa de piedra, revelando un espacio debajo. Por un momento, la esperanza surgió en el pecho de Layla. Pero cuando el polvo se asentó, su corazón se hundió. Vio el cuerpo de su salvador, contorsionado en ángulos extraños, con el cuello claramente roto. No le había mostrado su rostro antes, pero estaba claro que esa era la armadura que había usado. ¿Es esta realmente la persona que estabas buscando? Uno de los paladines preguntó. Ese sí. Él fue quien me salvó a mí y a todos los demás. Si no fuera por él... Los dos paladines intercambiaron miradas confusas. Uno de ellos se arrodilló sobre los restos, su palma brillaba con una luz plateada pálida mientras activaba una habilidad.
Finalmente se puso de pie, su expresión era aún más desconcertada. ¿Está seguro? Esta persona lleva muerta muchos meses. ¿Y dice que fue él quien los liberó a todos? ¿Qué? ¿Meses? Eso no puede ser, hicimos el examen de aventurero juntos. Aquí se ha utilizado algún tipo de magia vil, y esta armadura, el metal, es extraño. Por favor, ven con nosotros. ¿Qué extraño? ¿Qué quieres decir? No lo entiendo. La mente de Layla se quedó en blanco después de escuchar al paladín afirmar que Albert había estado muerto durante varios meses. Si esta persona estaba muerta, ¿con quién había estado interactuando todo este tiempo? Sin que ella lo supiera, la persona que ocupaba la armadura se había ido hace mucho tiempo y no tenía idea de que alguien lo tuviera en tan alta estima. Unos momentos antes de que toda la zona se derrumbara, una hormiga blanca solitaria surgió de entre los escombros. Llevaba en la cabeza un casco de hierro, extrañamente diseñado para adaptarse a su pequeño tamaño. Con él puesto, la hormiga avanzó y salió de la zona de peligro entre los gritos que resonaban detrás de ella. Supongo que no fue una pérdida de tiempo hacer el casco de hormiga en la forja de almas. La voz de Agurdón resonó dentro del casco y su forma iluminó levemente su interior. ¿Que lo usaríamos de tal manera? Te dije que funcionaría. Lo estás haciendo genial, Gleam. No lo habría logrado sin ti. Rusty le exclamó a su compañera mientras lo llevaba a un lugar seguro. Después de su separación, había obtenido acceso a la forja de almas, donde había fabricado un casco que esperaba que le quedara bien a su amigo. Inicialmente, lo pensó como un regalo, pero en esta situación, tenía otro propósito. Su casco era su núcleo y, mediante el uso de SP, podía transformarse en la versión con forma de hormiga. Con él puesto, Gleam podía llevarlo sin esfuerzo a un lugar seguro sin preocuparse por dejarlo caer. Bajo los escombros yacía el cadáver de Albert, que llevaba mucho tiempo muerto, una pérdida que Rusty lamentó, ya que se había encariñado con él. Sin embargo, tomó su decisión después de que Agurdón le informara de los peligros que representaban los extraños paladines. Incluso un señor demonio como él reconocía la amenaza que representaban. Era mejor descartar esa identidad y empezar de nuevo. Aunque había trabajado duro para ascender al rango de aventurero de rango E, dejarlo atrás no le preocupaba. Siempre habría futuros aventureros que perecerían y, si fuera necesario, podría asumir una de sus identidades. Aún así, no estaba completamente seguro de si alguna vez necesitaría hacerlo de nuevo. Por ahora, su único objetivo era escapar de la ciudad y comenzar de nuevo. Esa es una buena pregunta, ¿a dónde deberíamos ir ahora? Gleam se deslizó bajo las sombras de los callejones desmoronados, sus diminutas piernas la llevaron rápidamente sobre los adoquines mientras la ciudad resonaba con el caos distante. La lucha continuaba en la distancia y los guardias de la ciudad estaban en alerta máxima. Rusty contempló sus opciones, pero no estaba seguro de a dónde ir. Su SP ahora estaba cerca de cero y no podría recuperar su cuerpo, necesitaban un lugar en el que pudiera quedarse durante unas horas. Necesitamos un lugar discreto, Gleam. Un lugar donde podamos descansar. Ah, lo siento, olvidé que nunca has estado en esta ciudad. Rusty se preguntó si deberían intentar visitar el gremio de ladrones, pero antes de tomar una decisión, Agurdón le dio una mejor idea. Supongo que lo mejor sería dejar la ciudad por ahora, ¿qué tal si vamos allí? ¿Allá? Déjalo en manos de este señor demonio. Agurdón tenía en la cabeza el plano completo de la ciudad y conocía todos los lugares. Rusty decidió seguir su consejo y Gleam gorjeó para mostrar su acuerdo. Ajustó su rumbo para seguir las instrucciones de Agurdón. Aunque había gente patrullando, estaban ocupados mirando en la dirección donde se desarrollaba la lucha. Esto le dio a Gleam la ventaja de deslizarse por las calles más tranquilas y sombreadas sin ser notados. Siguiendo la guía de Agurdón, pronto llegaron a un antiguo almacén cerca del distrito comercial de la ciudad. ¿Es este el lugar? Sí, ahora rápido antes de que nos vean. Es temprano en la mañana, probablemente se irán pronto. Este lugar estaba activo y en su interior encontraron varios vagones llenos de diversos productos. Gleam miró a su alrededor y luego se dirigió hacia lo que parecía ser una ventana abierta. Había algo de movimiento en el interior, pero las personas que estaban allí estaban demasiado ocupadas revisando su carga como para notar la hormiga plateada que entraba. Esto es perfecto, Gleam, busquemos un carro en el que podamos escondernos. Si se dirigen a salir de la ciudad, los llevaremos.
Una vez dentro, Gleam gorjeó y asintió con entusiasmo mientras se arrastraba hacia el carro más cercano. Rusty activó su habilidad de detección de vida y escaneó el área en busca de cualquier movimiento cercano. Siempre que alguien se acercaba, le advertía que se agachara y se escondiera. Finalmente, llegaron a una hilera de carruajes cargados de barriles, cajas, sacos de grano y otros productos. La atención de Rusty se centró en un carromato que se encontraba cerca de la parte trasera del almacén, repleto de telas finamente tejidas. Grandes rollos de tela descansaban sobre el robusto carro, mientras que el comerciante que lo supervisaba parecía demasiado preocupado por organizar el envío como para notar la llegada de la hormiga. Ven, Gleam, súbete a ese carro. Debería haber suficiente espacio para esconderte entre esos rollos blancos, te ocultarán muy bien. Gleam saltó al carro, su pequeño tamaño la hacía casi invisible en medio de la conmoción. Encontró una abertura en uno de los rollos de tela, sus diminutas mandíbulas tiraron del borde hasta que logró arrastrarse dentro. Acurrucada dentro del material suave, se acomodó, creando un escondite seguro. Con un suave tintineo, el casco de Rusty se desprendió y quedó a su lado. Juntos, se detuvieron, recuperaron sus fuerzas y reflexionaron en silencio sobre lo que el futuro podría depararles. Vídeo hecho por el canal Tío TK, si lo escuchas en otro canal, es que ha sido robado. Capítulo 97. El comerciante se ajustó el sombrero y entrecerró los ojos para protegerse del sol matutino mientras observaba cómo cargaban el último de sus productos en el carro. Rollos gruesos de tela, preciadas importaciones de las provincias del sur, estaban cuidadosamente apilados, con sus vibrantes estampados ocultos bajo una lona protectora. Pasó una mano por el borde del carro para asegurarse de que las cuerdas estuvieran bien atadas y rozó con los dedos la textura áspera de la cubierta para comprobar si había alguna anomalía. Esa parte siempre sobresalía así. Notó algo extraño allí, un poco de tela blanca sobresalía. Se inclinó para intentar comprobarlo, pero justo en ese momento, una voz resonó detrás de él. ¿Ya terminaste? Tenemos que irnos, ya vamos retrasados. Ah, sí, todo está bien. El hombre asintió y se alejó del carro donde estaban los rollos de tela. Tras echar una última mirada a la extraña protuberancia, decidió que no valía la pena demorar más la inspección. Satisfecho de que la carga estuviera segura, se ajustó el sombrero una vez más y saludó al cochero. Muy bien, movámonos. El convoy empezó a avanzar con estruendo, y los pesados carros crujieron al avanzar por las calles adoquinadas. Todo parecía estar en orden, pero una persistente inquietud lo carcomía. La ciudad había estado sumida en el caos desde la batalla con los cultistas de la noche anterior. La noticia se extendió rápidamente, incluso entre aquellos que mantenían la cabeza gacha. Ahora que se había descubierto un culto extraño en esta ciudad, los comerciantes no querían hacer nada más que marcharse. Sabían que una vez que los creyentes de Gelene entraran en la ciudad, sería malo para los negocios. ¿Crees que nos dejarán pasar? Espero que sí, aún deberíamos lograrlo, aunque podría ser complicado. Dos de los comerciantes discutían mientras sus carros llenos de mercancías avanzaban. Sabían que estos paladines empezarían a buscar en todas las tiendas y en todos los rincones de la ciudad señales de este culto. El mercado probablemente estaría cerrado y algunas de sus mercancías podrían ser confiscadas debido a estos fanáticos, algunos de ellos corruptos. Lo mejor era abandonar rápidamente la ciudad y regresar más tarde, una vez que las cosas se hubieran calmado y esta gente se hubiera ido. Entonces deberíamos apurarnos, ¿lo tienes? Sí. El hombre asintió y le mostró un gran saco al otro comerciante. El sonido metálico de las monedas resonó cuando lo agitó. Sin que ellos lo supieran, las telas del carro trasero comenzaron a moverse. A salvo debajo de los rollos de tela había una hormiga de color blanco plateado. No estaba sola. A su lado había un pequeño casco de metal y un orbe de luz oscurecido. Lady Gleam, sería mejor que te quedaras quieta, susurró Rusty. ¿Es tan incómodo? Lo siento, Gleam, pero tenemos que permanecer en silencio por ahora. Una vez que estemos fuera de las puertas, tendremos la oportunidad de huir. Confundido. Es mi Gleam. Animó Rusty a su compañero, que claramente tenía dificultades para soportar el accidentado viaje. Las calles estaban pavimentadas con piedras ásperas, lo que hacía que el carro se tambaleara y traqueteara al avanzar. No fue un viaje tranquilo ni mucho menos. A pesar de la incomodidad, necesitaban mantener la calma. Si alguien descubría que se escondían entre las mercancías del mercader, sería un desastre.
Rusty, ahora sin un cuerpo de aventurero adecuado para habitar, confió completamente en este plan de escape. El plan era simple. Permanecer oculto entre las mercancías de los mercaderes y esperar el momento adecuado para hacer su movimiento. Si todo iba bien, escaparían juntos una vez que estuvieran a salvo más allá de las puertas de la ciudad. El convoy de mercaderes avanzaba lentamente por las calles adoquinadas, en dirección a las imponentes puertas de la ciudad. La luz del sol subía cada vez más y proyectaba largas sombras sobre la bulliciosa calle. A su alrededor, la ciudad parecía tensa, con ciudadanos hablando en voz baja y guardias patrullando en parejas. La noticia de la batalla de los cultistas se había extendido como un reguero de pólvora, y la presencia amenazante de los paladines de Gelene no hacía más que aumentar la inquietud. Rusty, cómodamente acurrucado junto a Gleam bajo los apretados rollos de tela, activó su habilidad de detección de vida una vez más. Era débil a esta distancia, pero le permitió sentir movimiento fuera de su carro, una precaución sutil mientras se acercaban a las puertas. El convoy aminoró la marcha y el sonido de las armaduras se hizo más fuerte. Los guardias apostados en las puertas de la ciudad detenían cada carro para inspeccionarlo. Sus severas voces se extendieron por el aire mientras ordenaban a los mercaderes que se detuvieran. Todos los vehículos están sujetos a inspección, gritó uno de los guardias, con la mano apoyada en el pomo de su espada. Dentro de su carro, Rusty sintió que Gleam se movía nerviosamente. Sus diminutas antenas rozaban la tela que los rodeaba, transmitiendo su inquietud. No entendía demasiado el miedo, ya que todavía era solo una pieza de armadura, pero después de usar la habilidad de posesión e interactuar con humanos, estaba aprendiendo rápidamente. La atención de Rusty se dividió entre la gente que se apresuraba alrededor de la puerta y su recuento de SP. Había pasado suficiente tiempo desde su llegada como para que pudiera cambiar de equipamiento, si era necesario. Si bien podría luchar si llegaba el caso, sabía que no sería la mejor idea. La prioridad era pasar desapercibido. Si la situación se complicaba, tal vez Gleam podría escapar por su cuenta mientras él fingía ser nada más que un pequeño casco con forma de hormiga. Tranquila, Gleam. ¿Todo estará bien? Rusty susurró tranquilizadoramente, pero se preguntó si realmente estarían bien. Escucha a Rusty, Lady Gleam. Aunque te descubran, es poco probable que te asocien con esos locos. Tú no eres más que una hormiga y Rusty es solo un casco. Incluso podrían suponer que eres parte de las mercancías del comerciante. El tono de Agurdón era extrañamente amable. Rusty sospechó que era más por instinto de supervivencia que por preocupación genuina. Si Gleam comenzaba a temblar y llamaba la atención, todos serían descubiertos y Agurdón compartiría su destino. Rusty sabía que el rey demonio solo estaba de su lado porque sus vidas estaban unidas. Si atrapaban a Gleam, Rusty no tendría más opción que luchar, y eso era lo último que Agurdón quería. Por ahora, permanecer oculto y tranquilo era el único camino hacia la supervivencia. Rusty podía oír los murmullos de otros comerciantes que entregaban nerviosamente documentos y monedas, con la esperanza de acelerar el proceso. El tintineo de las armaduras se acercaba y Rusty activó de nuevo su habilidad de detección de vida. Un guardia se quedó cerca de su carro más tiempo que los demás. ¿Qué hay aquí? El guardia preguntó con voz ronca y llena de sospecha. Solo textiles, señor. El comerciante respondió intentando mantener un tono tranquilo. Importaciones de alta calidad del sur. Compruébelo usted mismo. El corazón metafórico de Rusty se hundió al sentir el peso del guardia presionando contra el costado del carro. La lona que cubría el carro crujió cuando el guardia desató una esquina para mirar dentro. Gleam se quedó inmóvil, su pequeño cuerpo presionándose más profundamente contra los pliegues de la tela. No te muevas, Gleam. Los humanos necesitan sus ojos para ver, incluso si te tocan, quédate quieto. Rusty gritó suavemente, de una manera que solo Gleam podía oír. Mientras tanto, la mano del guardia se introdujo en el carro y rozó los rollos de tela. Sus dedos se quedaron peligrosamente cerca del escondite de Gleam y, por un momento de agonía, Rusty se preparó para lo peor. Si el guardia la sacaba, todo su plan se desmoronaría. La mente de Rusty trabajaba a toda velocidad, formulando contingencias. Si el hombre agarraba a Gleam, activaría inmediatamente su armamento. Si aparecía en su forma más grande, probablemente aturdiría a los guardias, lo que le daría el tiempo justo para agarrar a Gleam y correr. Ya conocía el trazado, ya que esta puerta conducía a la mazmorra de rango F de la que había salido por primera vez.
La ciudad estaba rodeada por un foso, lo que significaba que tendría que cruzar el puente. Dudaba que los guardias lo dejaran escapar sin perseguirlo, pero tenía un plan. En el caos, podría lanzar a Gleam hacia la seguridad de los arbustos cercanos junto con su casco. Desde allí, usaría su cuerpo sin cabeza como señuelo mientras su núcleo y Gleam escapaban. Era un plan simple y desesperado, pero era todo lo que tenía. Afortunadamente, no llegó a ese punto. Después de un momento de tensión, el guardia retiró la mano y dejó intacta de Gleam. Rusty se permitió un suspiro silencioso de alivio, sabiendo que habían evitado por poco el desastre, al menos, por ahora. A mí me parece bien. El guardia murmuró mientras daba un paso atrás. Avanzar. El comerciante exhaló y bajó la cabeza hacia el guardia. Gracias, oficial. Buen viaje. Cuando el carro comenzó a avanzar de nuevo, Rusty sintió una oleada de alivio que lo invadió. Gleam emitió un pequeño chirrido de alegría y sus antenas temblaron de emoción. Bien hecho, Lady Gleam. Aburdón murmuró. Tienes nervios de acero para una criatura tan pequeña. Pero si me hieres, señora Gleam, me acusas de sarcasmo. Gleam parecía lo suficientemente perceptivo como para percibir las verdaderas inclinaciones de Aburdón, pero no era el momento de pensar en ello. El convoy avanzaba con un crujido, sus ruedas crujían bajo el peso de las mercancías. Rusty se mantuvo alerta, confiando en su habilidad de detección de vida de alcance limitado para seguirle el rastro a todos los que estaban cerca. La caravana estaba formada por 3 carros llenos de mercancías y varios carruajes más. Aunque había mucha gente presente, la mayoría no parecía estar preparada para la batalla. Esta era una verdad que Rusty recién había empezado a comprender. Anteriormente, había asumido que la gente de este mundo era más como aventureros, fuertes y dispuestos a arriesgar sus vidas en combate. Sin embargo, la realidad era diferente. La mayoría de la población no era mucho más fuerte que un monstruo promedio de rango F. Muchos eran parte de la clase civil, con roles como aldeano o granjero, clases aparentemente asignadas a ellos al azar. Alrededor de los 10 años, las personas de este mundo podían visitar un santuario cercano donde se les asignaba una clase que daría forma a su futuro. A diferencia de los monstruos, que nacían intrínsecamente para la batalla, estas personas tenían otros propósitos. Algunos eran aptos para fabricar objetos, mientras que otros se centraban en la agricultura o la producción de bienes para comerciar y vender. Rusty aún no comprendía del todo las complejidades de este sistema, pero una cosa estaba clara. La mayoría de estas personas no representaban ninguna amenaza para él ni para Gleam. Aunque este conocimiento le ofrecía cierta tranquilidad, no disminuía la vigilancia de Rusty. Su atención se centraba en el convoy, siempre atento a cualquier señal de peligro. Por ahora, al menos, su presencia pasaba desapercibida. El convoy finalmente atravesó las puertas de la ciudad y el bullicio de la misma comenzó a desvanecerse. Más allá de las murallas se extendía el camino abierto, flanqueado por campos y grupos dispersos de árboles. Los mercaderes suspiraron aliviados y sus conversaciones cambiaron a temas más livianos ahora que estaban fuera del alcance de los guardias. La cosecha ha ido disminuyendo últimamente. Me pregunto si los dioses están enojados. Quizás, pero afortunadamente hay otras formas de ganarnos la vida. Es cierto. No todas las ciudades tienen 3 mazmorras cerca. Podemos vender todos estos materiales para monstruos e incluso esos textiles. Rusty escuchó a los 2 comerciantes hablar de negocios y comenzó a preguntarse cuál sería el mejor momento para hacer su movimiento. Si bien no podía ver mucho a su alrededor excepto a Gleam y los rollos de tela, estaba claro que se alejaban cada vez más de la ciudad. El carro en el que estaba permanecía vacío de otros seres vivos, por lo que decidió que era hora de llamar a su segundo guía, Alexander. El familiar orbe de luz blanca apareció a su lado y, con él, finalmente pudieron discutir sus próximos pasos. ¿Por qué no es el héroe inútil? Aburdón se burló. Cállate. Aburdón no perdió el tiempo en burlarse de Alejandro por su ausencia durante la pelea con los cultistas. ¿Por qué debería hacerlo? Pero quizás sea lo mejor. Algunos de tus amigos aparecieron, esa sacerdotisa de Gelene estaba allí, ¿no? Alexander se quedó en silencio, como si no quisiera responder a la pregunta. Rusty no estaba seguro de lo que estaba pasando allí, pero no parecía importante. Lo que importaba ahora era averiguar qué debía hacer a continuación.
Había escapado de la mazmorra de su nacimiento y había dejado atrás la ciudad. El mundo comenzaba a abrirse ante él, pero no estaba seguro de cómo sobrevivir en él. Necesitaba centrarse en sus opciones y esperaba que Alexander y Aburdon pudieran tener algunas ideas. Sí, siguen discutiendo igual que antes, me he acostumbrado a ello. Rusty le respondió a Gleam mientras los dos escuchaban discutir como un viejo matrimonio nuevamente. Tranquilos los dos, necesito vuestra ayuda. Finalmente dio la orden y los dos guías guardaron silencio de inmediato. Rusty había logrado varios de sus objetivos hasta el momento. El primero era liberarse de la mazmorra, lo que había logrado hacía más de un mes. El segundo era rescatar a Gleam, lo que ahora estaba casi completo. Solo necesitaban escapar del convoy mercante y luego estarían a salvo. Pero ahí fue donde las cosas se estancaron, ya que no estaba seguro de cuál debería ser su próximo objetivo. ¿A dónde debo ir? ¿Qué debo hacer? Vaya pregunta existencial, Rusty. Aburdon respondió con su habitual tono burlón. Rusty suspiró metafóricamente, deseando poder poner sus ojos en blanco. Lo digo en serio. Estamos fuera de la ciudad y, por ahora, estamos a salvo. Pero... Rusty intentó continuar, pero Alexander lo interrumpió rápidamente. ¿Pero tienes miedo de que algo malo pueda pasar en el futuro si te lanzas sin rumbo fijo a un mundo abierto? Algo así. Había nacido como un monstruo, algo que debería haber permanecido en una mazmorra, atado a sus oscuros confines. Pero ahora era libre y el mundo parecía estar a sus pies, una ostra muy aterradora. Rusty se creía relativamente fuerte en comparación con el aventurero promedio. Había aprobado las pruebas con sobresaliente e incluso había logrado matar monstruos como orcos. Sin embargo, después de encontrarse con ese mago, y más tarde, con el sumo sacerdote, no estaba tan seguro de estar listo para enfrentar lo desconocido. Había fuerzas en este mundo que podían aplastarlo como a un insecto. Si él y Leam querían sobrevivir y prosperar, necesitaban volverse más fuertes antes de desafiar a seres tan poderosos. Y, sin embargo, a pesar del miedo, una parte de él anhelaba esas batallas. ¿O tal vez está reflexionando sobre su vida? Aburdon preguntó, rompiendo el silencio. ¿Mi vida? Sí, claro. Ya estás libre de las ataduras que una vez te ataron. Estás listo para partir y conquistar el mundo. Aburdon declaró con un gesto casi teatral. ¿Conquistar el mundo? En efecto. Debes fijar metas altas, mi querido Rusty. ¿Por qué no aspiras a convertirte en el próximo rey demonio? Con mi ayuda, fácilmente podrías poner a los duques demonios bajo tu control. Y esta vez... Aburdon empezó a reírse a carcajadas como el villano que alguna vez fue. A pesar de la grandiosidad de sus palabras, había una verdad innegable en ellas. Rusty también la sentía. Un anhelo insaciable de experimentar todo lo que este mundo tenía para ofrecer. Quería esforzarse, usar cada gramo de su habilidad y desafiar a las fuerzas verdaderamente poderosas que vagaban por esta tierra. Había tantas cosas que ansiaba hacer, tantas cosas que ansiaba ver, que el miedo al mundo abierto que una vez lo había dominado comenzó a desvanecerse. En su lugar, se arraigó una creciente sensación de entusiasmo y hambre. Un anhelo por las posibilidades ilimitadas que lo esperaban. Vídeo hecho por el canal KioTK, si lo escuchas en otro canal, es que ha sido robado. Capítulo 98. ¿Quieres que Rusty pelee contra un duque demonio? Pensé que estabas loco, pero esto es una completa idiotez. Tiene que apuntar alto. Con esas fascinantes habilidades que tiene la forja de almas, será posible. Solo quieres que se vengue de los duques que te traicionaron. Alexander intervino bruscamente, con su voz, como siempre, teñida de fastidio. No creas que no me doy cuenta de tu estratagema, Aburdon. Estás intentando convencer a Rusty de que luche por ti. Aburdon se rió entre dientes, y si no hubiera sido solo un orbe de luz, el sonido habría sido una carcajada amenazante. Oh, Alejandro. Siempre tan rápido para acusarme. Por supuesto que quiero venganza. Esos perros traidores me dieron la espalda y el solo hecho de pensarlo me enciende el alma. Pero dime, héroe, ¿es la venganza algo tan terrible? Alexander se cruzó de brazos, o al menos dio la impresión de hacerlo, como una esfera brillante de luz. Sí, cuando te consume así. Rusty no es una herramienta para tu venganza. Merece labrarse su propio camino, no heredar tus rencores. ¿Y qué hay de ti, Alexander? No me digas que no guardas rencor.
¿Qué hay de los compañeros que te abandonaron, de las personas que no pudiste salvar, de las decisiones que te persiguen? No te quedes ahí parado en tu pedestal y pretendas que estás libre de amargura. Alejandro brilló intensamente por un momento, pero pronto su luz se atenuó. No es lo mismo, Aburdón. No dejaré que el pasado me encadene ni dicte mis acciones. ¿No lo es? No me mientas, héroe. Sé cómo te sientes. Sé qué emociones se agitan en tu interior, especialmente después de ver a esos paladines de Gelene. ¿Cómo se llamaba esa mujer? Ah, cierto, Serapina. ¿No te traicionó? ¿Junto con todos esos otros falsos héroes? La luz de Alejandro vaciló, titilando como una antorcha al viento. Por un momento, el orbe del héroe se atenuó hasta casi quedar en la oscuridad. Ya basta. ¿Pueden ustedes dos dejar de dar vueltas por ahí? Harán que nos atrapen. Gleam asintió sutilmente mientras los dos orbes continuaban con su alboroto. Si bien sus voces solo podían ser escuchadas por ella y Rusty, sus luces parpadeantes eran visibles, llamando la atención. Cuanto más erráticamente se movían, mayor era el riesgo de ser notados por los comerciantes o cualquier persona cercana. Rusty volvió a centrarse en el presente, dándose cuenta de que si los dos guías no podían contener su rivalidad, podría poner en peligro su frágil plan de escape. Mira, no estoy seguro de quiénes son estos demonduques, pero primero tenemos que salir de aquí. Necesito que ustedes dos se concentren. Ahora, ¿qué sugieres que haga para escapar? A Rusty le intrigaba la idea de enfrentarse a enemigos poderosos, pero no era el momento para esas conversaciones. Seguía atrapado dentro de un carro lleno de textiles y Gleam empezaba a verse cansada. A diferencia de él, una pieza de armadura aparentemente inmortal que no necesitaba descanso, Gleam era un monstruo normal. Necesitaba comida y sueño. Su dieta habitual de cristales de maná de la mazmorra subterránea no estaba disponible aquí y la tensión comenzaba a notarse. Depende de cuál sea nuestro objetivo, reflexionó Aburdón. Podríamos saltar a los arbustos y salir corriendo. Dudo que esos aventureros nos persigan durante mucho tiempo. Están aquí para proteger a los mercaderes, no para cazar monstruos. ¿Nuestro objetivo? Rusty repitió, su voz se fue apagando mientras reflexionaba sobre el asunto. Gleam no respondió, parecía que estaba a punto de quedarse dormida. Su cansancio desencadenó un recuerdo en Rusty. El día en que se conocieron. Gleam se había quedado dormida sobre él después de su evolución, en la seguridad de una cueva llena de cristales. Había sido una época más sencilla, en la que cazaban monstruos con la tranquilidad de tener un lugar seguro al que regresar. Tal vez eso era lo que necesitaban ahora. ¿Qué tal, un lugar donde quedarnos primero? Ah, ¿sí? Un lugar donde quedarte. ¿Deseas tener una casa? Pensé que eras más del tipo aventurero. La propuesta de Rusty claramente tomó por sorpresa a Aburdón. Los monstruos como él, armaduras vivientes, no eran conocidos por construir casas. Por lo general, vagaban sin rumbo, impulsados por los instintos. Sin embargo, Rusty no era un simple monstruo, tenía sus propios objetivos e incluso miedos. Sabía que tener un escondite era necesario para sobrevivir. Tener una base a la que regresar es un buen comienzo, pero la pregunta es ¿dónde? Alexander intervino, dirigiendo sus palabras no a Rusty sino a Aburdón. Bueno, nos dirigimos a una de las ciudades cercanas, pero hay muchas más por delante. Rusty siempre podría adoptar la forma de un aventurero caído, o tal vez de uno de los lugareños. ¿Uno de los lugareños? ¿Qué quieres decir? Alejandro preguntó. Con las habilidades únicas de Rusty, ¿por qué no convertirlo en artesano? Una casa más grande con un taller sería la cobertura perfecta para nuestras actividades nocturnas. Incluso sin la forja de almas, debería ser capaz de fabricar armas sencillas para mantener su apariencia. Aburdón lo explicó con una ligera presunción en su voz. ¿Quieres que se convierta en artesano? ¿Cómo que, en herrero? Precisamente. El tono de Aburdón se iluminó con entusiasmo. ¿Por qué Rusty debería limitarse a una sola personalidad? Con su versátil equipamiento, puede cambiar fácilmente entre múltiples identidades. Imagínense. Si fuera un residente respetado de la ciudad, no tendríamos que seguir huyendo. Incluso si una de sus identidades se convierte en una criminal, podemos descartarla sin más. La luz de Alejandro parpadeó en contemplación cuando vio el mérito de esta propuesta. Ya veo, ni siquiera es una idea estúpida. No te propongo ideas estúpidas, héroe. Eso te lo dejo a ti.
Aburdón se regodeó, su tono prácticamente destilaba satisfacción personal. Rusty, mientras tanto, deliberó sobre la sugerencia. La idea de adoptar una cobertura estable y construir un lugar al que llamar hogar tenía su atractivo, especialmente dadas sus circunstancias actuales. Su guía tenía razón. Si Rusty tenía otro cuerpo que ocupar, uno con una reputación lo suficientemente buena, tal vez no necesitaría abandonar la ciudad. Era un lugar extenso y era poco probable que los paladines registraran las casas sin motivo. Sin embargo, ahora estaba huyendo, sin una dirección clara para el futuro. La idea de encontrar un lugar que pudiera convertir gradualmente en un santuario se estaba volviendo cada vez más atractiva. No suena mal, pero ¿dónde debería quedarme? Los dos orbes se giraron hacia él, sus movimientos parpadeantes se hicieron más lentos al notar su genuino interés en la idea. Bueno, conozco el mapa de la zona. Tenemos algunas opciones a considerar, hay 3 ciudades cercanas que podrían servir como punto de partida. Aburdón comenzó mientras Alexander decidió esperar antes de añadir su granito de arena. En primer lugar está Dalbrim, una ciudad portuaria cerca de la costa occidental. Es una ciudad con un gran comercio, en particular de construcción y reparación de barcos. Tendrás fácil acceso a materiales importados para la forja de tu alma. Si te haces pasar por herrero o armero, te integrarás perfectamente. Dalbrim, ¿eh? No estoy seguro de que sea una buena idea. La mazmorra más cercana está muy lejos. Es una ciudad portuaria con mucho comercio, pero no estoy seguro de que podamos ganar suficientes monedas para comprar un taller. Hubo varios problemas con esta elección y uno de ellos fue la falta de una mazmorra. Rusty, gastaste todo tu dinero, ¿verdad? Preguntó Alejandro. ¿Sí? Ah, sin una mazmorra no podré ganar dinero. Así es y otra cosa, no estoy seguro de cómo los lugareños aceptarían a un herrero que usa armadura pesada todo el tiempo, algunos de ellos podrían sospechar. Ja, tonterías. Lo cubriremos con una bata para que nadie se dé cuenta. Aburdón le respondió a Alexander mientras Rusty se movía junto con el carro en el que estaban. Gleam en este punto ya había logrado quedarse dormido y ni siquiera estaba escuchando lo que estaban hablando. No estoy seguro de si eso funcionaría, pero tal vez. O puedes ir a Blackthorn. Está cerca de una vasta red de cuevas con una mazmorra de rango E en su centro. Perfecta para reunir materiales raros y ganar fuerza. Sin embargo, la ciudad en sí es dura, más un refugio para mercenarios y ladrones que para artesanos respetables. Pero si buscas un lugar donde hacerte más fuerte sin demasiadas miradas indiscretas, es ideal. Alexander parpadeó en desacuerdo. Sí, si te gusta vivir en un pozo de anarquía y suciedad. Te has estado quejando mucho, pero no veo que me ofrezcas mejores opciones. Querido Rusty, probablemente sea mejor no confiar en los malos recuerdos que nuestro héroe tiene a 2 lugares. Confía en mi conocimiento. Aburdón se rió entre dientes, con la voz llena de diversión. Había estudiado a fondo toda la información de ambos gremios, y Rusty sabía que su guía no siempre estaba motivada por sus mejores intereses. Era probable que en uno de los lugares, Aburdón tuviera algo que ganar. Uno de los lugares era una zona bulliciosa llena de comerciantes. No faltaba comercio, pero ciertamente no había oportunidades de ganar dinero mediante la caza de monstruos. El otro, sin embargo, era más como una guarida de ladrones, donde Rusty tendría que estar en constante alerta por si había funcionarios corruptos y ladrones. Afortunadamente, todavía tenía la moneda del gremio de ladrones, vinculada no a su antiguo personaje de Albert, sino a su yo actual. Podría darle una ventaja en ese lugar sombrío. ¿Qué tal si buscamos una ciudad en desarrollo? Un lugar donde los precios sean bajos y la gente busque artesanos. No tendremos mucha suerte en lugares con una larga historia. Pero entonces, ¿dónde? No estoy seguro. Si no estás seguro, entonces no hables. Aburdón resopló. Qué curioso. Estos lugares no son más que caldos de cultivo para economías subdesarrolladas y corrupción local. Hay una razón por la que son un fracaso. Deberíamos ir a una ciudad ya desarrollada. Rusty empezó a considerar el argumento de Aburdón, pero no estaba del todo convencido. Su objetivo no era solo ganar dinero, sino construir un futuro en el que pudiera pasar desapercibido, fortalecerse y proteger a Gleam. Una ciudad menos poblada ofrecía menos variables en su contra, pero en una más grande podría esconderse entre la multitud para evitar que lo detectaran. ¿Qué tal un lugar intermedio entre los dos?
Una ciudad más pequeña con comercio, pero también una comunidad donde pueda crecer sin atraer demasiada atención. No tiene que ser un puerto importante ni una ciudad con múltiples mazmorras a su alrededor. Entonces, un lugar que ya muestra esperanza. Bueno, había una ciudad así. No diría que está desarrollada, pero es mucho mejor que una ciudad pequeña promedio. Sin embargo, está cerca de una zona con tribus de orcos y otras tribus bárbaras. Tiene una mazmorra, pero no puede prosperar debido a los constantes conflictos cercanos. Oh, ¿cómo se llama? Rusty preguntó porque la descripción sonaba bastante interesante. Un lugar con muchas batallas afuera, pero también uno donde podría retirarse detrás de algunos muros fuertes y descansar. Se llama Ferndale. Aburdón lo dijo con un dejo de renuencia. Está ubicado en el borde de una región forestal, justo en la frontera entre las tierras civilizadas y los territorios salvajes. Se dice que la mazmorra que se encuentra allí solo está parcialmente explorada, lo que podría usarse a nuestro favor como una armadura viviente fuera de lugar, no sería visto como algo extraño. El interés de Rusty se despertó. En la ciudad anterior, su presencia había sido demasiado única, siempre atrayendo la atención de los aventureros. Pero tal vez en esta nueva mazmorra, podría encontrar un lugar para continuar con sus esfuerzos de subir de nivel. Una vez que amaneciera, podría regresar a su nueva base de operaciones con todo el botín que había reunido. De día, sería un humilde artesano, mimetizado con los residentes de la ciudad. De noche, una amenaza dentro de la mazmorra, en busca de más poder. Rusty estaba sumido en sus pensamientos mientras el carro avanzaba. Las conversaciones entre Aburdón y Alexander le habían dado mucho que considerar, y Ferndale parecía la opción más equilibrada. Sin embargo, todavía no eran libres de tomar ninguna decisión. Primero, necesitaban escapar. Decidiremos esto cuando salgamos de este lío. Rusty dijo con decisión. Miró a Gleam, que ahora roncaba suavemente. Acordado. Alejandro respondió. Podremos hacer planes más tarde. Primero, tenemos que bajar de este carro y desaparecer de la vista. Por fin, algo en lo que todos podemos estar de acuerdo. Pero, ¿puedo proponer algo? Aburdón intervino, con su tono petulante como siempre. ¿Sí? Probablemente deberíamos quedarnos aquí un rato más. Esta caravana se dirige hacia la ciudad portuaria de Gallbrin. A mitad de camino llegaremos a una encrucijada, probablemente en 2 días. Seguro que estos mercaderes se tomarán un descanso allí. Una vez que caiga a la noche, podremos escapar y decidir a dónde quieres ir a continuación, Rusty. Y entramos en un carro que se dirigía a la primera ciudad que propones, por accidente. Ah, ¿sí? ¿Me estás acusando de algo, héroe? Rusty giró sus inexistentes cuencas oculares mientras dejaba que los dos discutieran por más tiempo. Decidió seguir con este plan y esperar estos 2 días. Toda esta situación lo hizo querer crear una versión más pequeña de su armadura, algo que pudiera ocultarse en áreas pequeñas como esta y al mismo tiempo poder moverse. El viaje continuó sin incidentes durante los 2 días siguientes. Los comerciantes hablaban entre ellos, revisando ocasionalmente la carga, pero afortunadamente nunca sospecharon nada inusual. Gleam logró recuperar algo de energía, aunque se mantuvo cautelosa y se acurrucó junto a Rusty para evitar llamar la atención. Cuando la caravana llegó al cruce, el anochecer estaba cayendo, tiñendo el horizonte de tonos naranjas y morados. Los comerciantes decidieron acampar, formando un círculo de carros y encendiendo fogatas para calentarse y cocinar. Rusty, escondido en lo profundo del carro de tela, esperaba pacientemente, con sus pensamientos centrados en la misión. A medida que la noche avanzaba, el campamento se fue haciendo más silencioso. Los mercaderes y sus guardias se habían turnado para hacer guardia, pero por lo demás parecían relajados. Gleam se estiró a su lado. Sus rasgos de hormiga brillaban tenuemente a la luz de la luna que se filtraba por los huecos del carro. Ya es hora. Finalmente. Aburdón instó a Rusty mientras él y Alexander ocupaban su casco. Una vez allí, hicieron que las cuencas de sus ojos brillaran, una de un blanco más radiante mientras que la otra permaneció de un negro siniestro. Sin embargo, justo cuando Rusty estaba a punto de activar su armamento y cambiar a su forma más esbelta, sucedió algo inesperado. Una flecha vino volando desde la distancia, golpeando su carro junto con los demás mientras los gritos estallaban desde la oscuridad más allá del campamento.
Rusty se quedó inmóvil, sus sentidos se agudizaron mientras examinaba los alrededores con su habilidad de detección de vida. Los comerciantes despertaron de su sueño y los guardias se apresuraron a agarrar sus armas. ¿Bandidos? La gente gritaba y su habilidad lo confirmaba, todo el campamento estaba rodeado y quizás esperar el mejor momento para escapar había sido un error. Vídeo hecho por el canal Tío TK, si lo escuchas en otro canal, es que ha sido robado. Capítulo 99. ¿Eso es mucho ruido y mucha gente? La noche estalló en caos mientras el campamento se apresuraba a defenderse. Rusty permaneció inmóvil, mientras su mente intentaba adaptarse a este giro inesperado. Gleam se animó a su lado, con sus antenas moviéndose nerviosamente. Los comerciantes se gritaban entre sí, con las voces tensas por el pánico. Quédate abajo, Gleam, probablemente no sepan que estamos aquí, si entiendo correctamente el comportamiento de las personas, entonces están aquí para robar los bienes, así que podríamos estar seguros aquí si simplemente no nos encuentran. Rusty se comunicó en silencio con Gleam, obligándola a detenerse incluso cuando unas cuantas flechas atravesaron la lona del carro. Su habilidad de detección de vida estaba captando numerosas señales del exterior, pero no podía distinguir entre amigos y enemigos. Se suponía que este sería su atajo hacia Ferndale, su nueva área de operaciones. Sin embargo, justo cuando estaban a punto de colarse, ocurrió un desastre y los dejó varados. Oxidado. La voz de Agurdón interrumpió sus pensamientos, instándolo a tomar una acción decisiva. Si esos bandidos encuentran este carro, estarás en una posición peor. ¿De verdad quieres sentarte aquí y esperar que no te vean? Yo digo que nos vayamos mientras los aventureros y los comerciantes los mantienen ocupados. El argumento de Agurdón tenía sentido. En medio del caos, la mayoría de los bandidos estarían ocupados luchando contra oponentes humanoides, lo que le daría a una hormiga monstruosa como Gleam la oportunidad de escabullirse sin que nadie se diera cuenta. Gleam había descansado lo suficiente como para lanzar un hechizo silenciador, lo que hacía que el sigilo fuera una opción viable. ¿Pero qué pasa con los comerciantes? ¿Los vamos a abandonar a su suerte? Ja. ¿Esperas que Rusty arriesgue su vida por unos comerciantes al azar? Eso es absurdo. Nuestra supervivencia es lo primero. Agurdón replicó con un tono áspero. Alexander se enfureció ante esta sugerencia. Su protesta reveló la naturaleza bondadosa que no podía reprimir. Quería ayudar, pero Rusty no estaba convencido de que fuera una buena idea. Sin el cuerpo de Albert almacenado en su inventario, no podía hacerse pasar por un aventurero de manera convincente. Si bien podía cambiar a su forma acorazada para parecerse a uno, ese disfraz tenía un inconveniente crítico. No podría hablar. Luego estaba la cuestión de las probabilidades. Parecía claro que esta pequeña caravana de mercaderes había subestimado gravemente los peligros de esta peligrosa ruta. Rusty sopesó las opciones mientras el campamento se sumía en un mayor desorden. El sonido metálico apagado de las espadas y el crepitar de las llamas llegaban a sus oídos metálicos a través de la lona del carro. Los gritos aterrorizados de los mercaderes se mezclaban con los gritos de batalla de los bandidos. Podía sentir a Gleam temblando ligeramente a su lado, sus agudos instintos percibiendo la creciente carnicería y el caos. La voz de Alexander volvió a sonar, esta vez en un tono más suplicante. Rusty, escucha. Quizá puedas ayudar a esta gente. Con tus habilidades, ¿Podríamos qué? ¿Involucrarnos en las pequeñas disputas de estas personas insignificantes? ¿Qué han hecho por nosotros? Si alguno de ellos ve a Rusty como lo que realmente es, lo matarán en el acto. ¿Y qué pasa con Lady Gleam? Su forma podría quedar expuesta durante el caos de una pelea. Debemos huir en lugar de eso. No escuchen a este estúpido héroe. Rusty permaneció sentado en silencio en medio del clamor, con su mente como un campo de batalla donde Alexander y Agurdón libraban una guerra ideológica. Las señales de detección de vida del exterior pintaban una imagen vívida del caos que se estaba desatando. Los mercaderes se apresuraban a ponerse a salvo, sus movimientos eran frenéticos. Los guardias estaban en inferioridad numérica, y sus esfuerzos apenas lograban mantener la línea contra los bandidos. Gleam, prepárate, usaremos el caos para retirarnos. Jaja. Sabía que lo verías a mi manera. No, no puedes hablar en serio, tenemos que ayudarlos. Agurdón se regodeaba, disfrutando de su argumento, mientras Alexander intentaba desesperadamente convencerlo de que reconsiderara su postura. Rusty, sin embargo, sabía que luchar era muy desventajoso para él.
Como tercero desconocido, no tenía idea de cómo reaccionaría cualquiera de los dos bandos si se rebelaba. Por un momento, consideró esconderse y esperar a que terminara la batalla. Pero esperar tampoco siempre era la opción más segura. Si los bandidos ganaban, sin duda registrarían cada carro o, peor aún, los llevarían a todos a su escondite. Una vez allí, Rusty quedaría atrapado en otra prisión, igual a la de la que apenas había escapado cuando se enfrentó a los cultistas. Esa angustiosa experiencia todavía estaba fresca en su mente. No, esperar era demasiado arriesgado. Aprovechando el caos de la batalla y la protección de la noche oscura, Rusty decidió correr. Era su mejor oportunidad de sobrevivir. A Gleam no pareció importarle ni lo uno ni lo otro y comenzó a lanzar el hechizo silenciador. No parecía haber ningún mago en ninguno de los dos lados, por lo que nadie podría detectar su uso de maná. Pronto, una suave luz blanca los envolvió a ambos, lo que les indicó que era hora de moverse. Rusty, tal vez sí. Callen ustedes dos. Tenemos que concentrarnos en escapar de aquí. Con la orden dada, tanto Alexander como Aburdón se vieron obligados a guardar silencio. Las brillantes cuencas de los ojos de Rusty se atenuaron cuando Gleam comenzó a realizar sus cuidadosos movimientos, escabulléndose de la tela debajo de la cual se había estado escondiendo. Sus afiladas mandíbulas hicieron un trabajo rápido con el material, cortando una abertura para deslizarse. Se deslizó por el carro con precisión silenciosa, en dirección a la parte trasera. Rusty, todavía encaramada sobre su cabeza, examinó la escena cuando llegaron a la parte trasera del carro. Desde allí, pudieron ver el alcance completo de la caótica batalla que se desataba en la oscuridad. Lo que vieron fue bastante espantoso. El campamento estaba en llamas y el caos reinaba. Las hogueras crepitaban y su luz proyectaba sombras fantasmales y danzantes sobre el campo de batalla. Los mercaderes y sus guardias, abrumados y mal preparados, luchaban desesperadamente para defender sus vidas y sus bienes. Los bandidos surgieron como una marea, blandiendo armas rudimentarias y una fuerza abrumadora. Algunos carros ya estaban en llamas y las pertenencias desperdigadas cubrían el suelo. Un mosaico inquietante de pánico y desesperación. La habilidad de Rusty para detectar vidas pintaba un panorama sombrío. Los defensores del campamento estaban en inferioridad numérica en proporción de 3-1. Los mercaderes se agazapaban detrás de las cajas, mientras que sus guardias formaban una línea inestable contra los bandidos. Los atacantes estaban bien coordinados y sus movimientos sugerían una banda experimentada y acostumbrada a las incursiones. Las probabilidades de éxito de los mercaderes parecían escasas. Cuando Rusty y Gleam salieron de la cubierta del carro, se detuvieron detrás de una gruesa pila de cajas. ¿Ves? Mira este desastre. ¿Y querías ayudar a estos tontos, Alexander? Ya están acabados. Rusty, estamos perdiendo un tiempo precioso quedándonos aquí parados. La voz de Aburdón rompió el silencio, pero continuaron con la huida, incluso mientras los dos guías continuaban el trueque. Aún así, esto está mal. Podríamos cambiar el curso de la situación. Rusty, si distraes a los bandidos y les das una oportunidad a los comerciantes, probablemente podrían escapar o tal vez lanzar un contraataque. Te perdiste la parte en la que los superan en número y en habilidad. Una distracción solo dejaría expuesto a Rusty. No dejes que tu nobleza fuera de lugar nos mate. Rusty ignoró la discusión y se concentró en su lugar en examinar el campo de batalla. Los bandidos no solo buscaban mercancías. Eran brutales y metódicos, matando a cualquiera que se resistiera. Los comerciantes estaban empezando a huir, abandonando sus carros mientras los guardias caían uno a uno. Esta era una buena oportunidad y él usaría esta confusión a su favor. Kig Gleam, ahora es la oportunidad, vamos por esos arbustos. La pequeña hormiga monstruo se lanzó rápidamente, usando las sombras para cubrirse. No había mucho terreno que atravesar y el caos que los rodeaba hizo que nadie les prestara atención. Pronto, la pareja llegó a un denso matorral de arbustos y se zambulló directamente. Eso era todo. No había perseguidores y la luz parpadeante de las llamas ardientes no llegaba tan lejos. Finalmente estaban a salvo. Gleam continuó avanzando sin dudarlo, pero de repente... parada de brillo. Rusty llamó a su compañera y ella se detuvo. Las voces de los bandidos y los aventureros que se enfrentaban aún se podían escuchar y no estaban completamente a salvo, por lo que estaba claramente confundida. No, estoy bien, pero ¿podrías bajarme? Gleam asintió y usó sus extremidades delanteras para levantar con cuidado a Rusty de su cabeza.
Una vez que estuvo en el suelo, activó una de sus cargas. Su casco comenzó a expandirse, las piezas de armadura se materializaron y se ensamblaron para formar un traje completo. En cuestión de momentos, la transformación se completó y se puso de pie con su familiar armadura polivalente de crepúsculo de hierro. Ahora, de nuevo sobre sus propias dos piernas, las llamas distantes danzaron y se reflejaron contra su superficie metálica, proyectando una silueta imponente en la oscuridad. ¿Lo has reconsiderado, Rusty? Alexander preguntó, su voz parecía esperanzada, pero a Burdon sonaba mucho menos feliz. Espero que no. ¿No irás a entrar ahí para ayudar a esas insignificantes plagas? ¿Atacar? No, pero, al menos puedo hacerlo. Rusty no estaba del todo seguro de por qué hacía esto, pero algo en el hecho de abandonar al grupo no le sentaba bien. Sentía que, de alguna manera, lo habían ayudado. Su presencia le había permitido escapar de la ciudad, y dejar que los masacraran le dejó un regusto extraño y amargo. Tal vez las constantes quejas de Alexander finalmente lo habían agotado, pero fuera cual fuera la razón, Rusty decidió actuar. No ayudaría directamente a estas personas, ya que hacerlo sería demasiado arriesgado, pero había una cosa que podía hacer desde su posición sin ponerse en demasiado peligro. Gracias a su pequeño tamaño, Gleam pudo pasar entre los arbustos con facilidad, y ahora Rusty se encontraba detrás de los bandidos. Estaban rodeando la caravana de mercaderes por todos lados, pero la mayoría de sus fuerzas estaban concentradas aquí. Estaba claro que no anticiparían un ataque por la retaguardia, y mucho menos uno que pudiera afectar a un área tan amplia. Si bien Rusty no tenía intención de enfrentarse a ellos directamente, poseía habilidades que funcionaban excepcionalmente bien contra humanos y otras razas inteligentes. Aprovechando los últimos momentos del hechizo silenciador de Gleam, se acercó sigilosamente a su posición. Una vez que estuvo en su lugar, comenzó a ejecutar su plan. Rusty se agazapó detrás de una pila de rocas y activó su habilidad de control de extremidades. Su brazo derecho se movió y el guante voló hacia adelante, su brillo metálico captó los más débiles destellos de la luz de la luna. Los bandidos, absortos en su brutal trabajo, no notaron que la mano de metal se movía en medio de ellos. De repente, con un pequeño ruido sordo, aterrizó en el centro del grupo. Algunos de los bandidos notaron que estaba allí, pero no pudieron comprender qué era hasta que fue demasiado tarde. Empezó a salir humo negro, espeso y pesado, que se expandió rápidamente y envolvió a los bandidos. El humo se arremolinaba y se retorcía como si estuviera vivo, imbuido de la energía oscura de Rusty. Un resplandor negro intenso latía de forma intermitente dentro del velo, proyectando sombras espeluznantes que hicieron que los bandidos se congelaran en seco. Uno a uno, los bandidos comenzaron a toser violentamente, agarrándose la garganta como si se ahogaran con el aire opresivo. El humo no era letal, pero les quitaba fuerza, llenando sus pulmones con un peso sobrenatural y minando su voluntad de luchar. Rusty había usado esta táctica antes. Y para maximizar el efecto, la oscuridad necesitaba escapar de las partes de su cuerpo. El humo se extendió rápidamente y pronto, los atacantes, que alguna vez se habían mostrado confiados, estaban de rodillas, resoplando y desorientados. Sus armas cayeron al suelo y los bandidos que habían estado coordinando el asalto ahora se retorcían impotentes. Desde el otro lado del campamento, los comerciantes asediados y sus defensores notaron el repentino giro de los acontecimientos. La retaguardia de los bandidos se había derrumbado e incluso los que no estaban allí habían detenido su asalto por la confusión. Miraban a su alrededor, tratando de encontrar al enemigo responsable de ese miasma negro, pero antes de que pudieran hacerlo, los aventureros gritaron. Ahora es nuestra oportunidad. Los defensores aprovecharon la oportunidad y lanzaron una andanada de flechas contra los bandidos incapacitados. Los proyectiles dieron en el blanco y varios bandidos cayeron al instante. Sus gritos se perdieron en el caos. Los mercaderes se unieron, algunos cogieron las armas que pudieron encontrar y se unieron a la refriega. El repentino estallido de resistencia cambió el curso de la situación y los atacantes, desmoralizados y debilitados, comenzaron a retirarse. Rusty observó desde su posición privilegiada, satisfecho de que los mercaderes estaban ganando terreno. No se demoró. Con el campamento aún en agitación, se dio la vuelta y le hizo un gesto a Gleam, que había estado esperando en las sombras. Juntos, se escabulleron en la noche, dejando que los mercaderes terminaran lo que quedaba de la pelea. Mientras la pareja avanzaba por el bosque, Rusty miró hacia arriba. Dos grandes esferas iluminaban el cielo nocturno.
Las lunas de este mundo, que rara vez se veían juntas. Una brillaba con un tono azul oscuro y profundo, mientras que la otra brillaba ligeramente de color rojo. La luz combinada de ambas se reflejaba en su cuerpo metálico y emitía un brillo etéreo mientras caminaba entre las sombras hacia su próximo destino, la ciudad de Ferndale. No estaba seguro de lo que le esperaba allí, pero una cosa era segura. Finalmente era libre de forjar su propio camino y perseguir sus deseos. Hiciste lo correcto, Rusty. Puede que no te des cuenta, pero esta noche salvaste vidas. ¿Es eso así? Rusty respondió a su guía, la luz blanca brillante de la cuenca de su ojo derecho emitía un resplandor. Su reflejo en la cuenca del ojo izquierdo era aburdón, su forma completamente negra apenas visible contra la noche. Ya. Eso fue un desperdicio de energía mágica, energía que podrías necesitar. ¿Y si nos atacaran a nosotros en su lugar? Rusty sabía que Aburdón no se equivocaba. Un movimiento en falso en este mundo traicionero y estaría muerto. Ya no estaba en una mazmorra y no había ningún núcleo de mazmorra que lo pudiera restaurar. No sabía qué les pasaba a los monstruos que morían en el mundo exterior, pero no estaba ansioso por averiguarlo. Entonces, ¿en qué dirección queda ese Ferndale y cuánto tiempo tendré que caminar hasta allí? Mientras sus guías seguían discutiendo, Rusty formuló su pregunta. Estaba en lo profundo de un bosque oscuro, sin una idea clara de hacia dónde ir. Sus habilidades de orientación eran prácticamente inexistentes. ¿A pie? Probablemente al menos una semana desde aquí, pero podría llevar más tiempo. Bueno, entonces vámonos. Gleam parloteó suavemente a su lado, con un sonido tranquilizador, como si expresara que disfrutaba de la situación. Juntos, se adentraron más en el bosque, dejando atrás el caos y concentrándose en el incierto viaje que les aguardaba. Capítulo 100. Una mujer apretó la espalda con más fuerza contra el áspero poste de madera que tenía detrás, intentando contener la respiración temblorosa. A su alrededor, otros cautivos se acurrucaban con un terror similar. La luz parpadeante de las hogueras de los duendes proyectaba sombras grotescas sobre sus rostros. Las criaturas se reían y gritaban órdenes en su extraña lengua monstruosa, arrastrando a las víctimas que se debatían hacia la oscuridad que había más allá. No se atrevió a mirar a los otros que habían sido capturados antes que ellos, aquellos cuyos gritos todavía resonaban débilmente en el campamento. Su corazón se aceleró cuando vio a 3 goblins acercarse a su grupo, sus sonrisas malvadas y sus sucias armas prometían nada más que dolor. Agarró el brazo de una mujer que estaba a su lado, ambas temblando mientras los monstruos bajitos se acercaban. No había esperanza, ninguna señal de alguien que pudiera ayudarlos, pero entonces, de repente, sucedió algo extraño. El alboroto comenzó como un lejano estruendo de armas, seguido de los gritos guturales de los goblins. No era inusual que los goblins se pelearan entre ellos, pero esto era diferente. Los gritos de alarma y el sonido del acero chocando se hicieron más fuertes y cercanos. Un extraño chirrido metálico resonó en la noche, seguido por los inconfundibles sonidos de algo que golpeaba el suelo. Los goblins se detuvieron en seco y sus expresiones pasaron de la alegría a la alarma. Uno gritó una orden y los 3 se dieron la vuelta para correr hacia el lugar del disturbio. La mujer se preguntó si los aventureros habían venido a salvarlos, pero la falta de voces coherentes la alarmó. Estiró el cuello para ver más allá de la luz del fuego, pero el aire lleno de humo y los movimientos frenéticos de los goblins le bloquearon la vista. Se escuchó un golpe sordo, seguido del agudo grito de un goblin silenciado a mitad de un grito. Más goblins se pusieron alerta y salieron corriendo hacia el bosque oscuro, donde sus voces fueron silenciadas. Uno por uno, los pequeños monstruos verdes estaban siendo exterminados, ¿por quién o por qué solo podía especular? El corazón de la mujer latía con fuerza en su pecho mientras el caos en el campamento de goblins aumentaba. Se agarró del brazo de la mujer que estaba a su lado, ambas congeladas en una temerosa anticipación. La luz del fuego bailaba sobre las rudimentarias armas que los goblins habían dejado atrás mientras se apresuraban hacia el bosque para enfrentarse a lo que fuera que había interrumpido sus planes. Los agudos gritos de los goblins dieron paso a un silencio inquietante, roto solo por golpes metálicos esporádicos y el leve siseo de algo afilado que cortaba la carne. Siguió un momento de inquietante silencio. El aire se sentía denso por la tensión, cada segundo que pasaba era una eternidad agonizante. La mujer aguzó el oído, esperando encontrar una pista, pero todo lo que oyó fue la respiración superficial de sus compañeros de cautiverio.
Entonces, un goblin se tambaleó hacia el campamento, agarrándose el cuello, de donde salía humo negro de una herida profunda. Sus ojos se abrieron de par en par por el terror mientras caía de rodillas antes de desplomarse de bruces en el suelo. El humo se disipó, dejando un olor desagradable y persistente. La visión provocó un jadeo entre los prisioneros, que tenían los ojos clavados en el duende muerto. La mujer se atrevió a levantar la mirada, y lo que vio la dejó helada aún más. De entre las sombras emergió una figura que no se parecía a nada que hubiera visto jamás. Un caballero con una armadura imponente de color grisáceo. Su forma brillaba tenuemente bajo la luz de la luna, con bordes afilados y angulares, pero se movía con una fluidez antinatural. Un par de ojos brillantes y penetrantes irradiaban desde el interior de la visera del casco, uno de un blanco absoluto, el otro tan oscuro como el abismo, como si la figura misma hubiera sido forjada en la noche. Avanzó con una calma inquietante, sosteniendo una espada sumergida en un miasma oscuro. La noche quedó en silencio y solo se oía la respiración de las mujeres atadas que estaban cerca. La figura con armadura se acercó, su espada cada vez más cerca. Las cautivas retrocedieron de miedo, sus mentes se apresuraron a dar sentido a lo que estaba sucediendo. Una de las mujeres, con su cabello castaño rojizo enmarañado con tierra y sudor, susurró con asombro, con la voz temblorosa. Un aventurero, está aquí para salvarnos. Sus palabras estaban cargadas de esperanza, pero una de las otras mujeres gritó de terror. No. No, no es un hombre. Es un monstruo. Míralo. Es una armadura viviente. Está aquí para acabar con nosotros. La figura caballeresca no prestó atención a sus reacciones. Se detuvo justo delante de los cautivos, elevándose sobre ellos, con una presencia abrumadora. La espada que sostenía brilló de manera ominosa, la neblina de niebla negra fue reemplazada por hierro frío. La mujer que lo había llamado monstruo sollozó en silencio, resignada a lo que creía que era su fin. Pero en lugar de derribarlos, la figura se agachó y levantó su espada. El filo se topó con las cuerdas que les ataban los tobillos y las cortó sin esfuerzo. Los cautivos se quedaron paralizados, confundidos por el inesperado acto de misericordia. ¿Era solo un aventurero que llevaba una armadura monstruosa o un sueño invocado por su miedo? Una a una, las ataduras que les sujetaban las muñecas y los tobillos fueron cortadas. Las mujeres intercambiaron miradas, demasiado asustadas para hablar, sin saber si se trataba de algún truco cruel. Cuando liberaron a la última mujer, la figura se puso de pie y sus ojos brillantes escudriñaron el campamento de los goblins. ¿Por qué? ¿Por qué es? No lo sé, pero cállate, ¿a lo mejor se te va? El caballero con armadura se alejó de ellos sin decir palabra y se dirigió al corazón del campamento de los goblins. Sus movimientos eran rápidos pero medidos, como si no le importara el caos que causaba. Ignoró por completo a los cautivos, como si fueran insignificantes para la misión que perseguía. Las mujeres permanecieron inmóviles, sin saber si correr o quedarse donde estaban. Algunas susurraban frenéticas oraciones de agradecimiento, mientras que otras miraban con los ojos muy abiertos y confusos la espalda del caballero que se alejaba. ¿Qué está haciendo? ¿Está reuniendo algo? Todos se quedaron allí sentados, petrificados de miedo, mientras el monstruo merodeaba por la aldea de los goblins. Se centró principalmente en recolectar armas rudimentarias, pero también reunió varios objetos como barras de hierro e incluso ollas. Metódicamente, apiló todo sobre una tela de aspecto resistente hecha de piel de ciervo, otro objeto que encontró en la aldea. Finalmente, el monstruo regresó a ellos. Pero en lugar de atacarlos o acabar con ellos, comenzó a cachearlos. Las mujeres se quedaron paralizadas, sin atreverse a mover un músculo cuando los fríos guanteletes de hierro las rozaron. Esta criatura era realmente extraña. Se llevó algunas de sus pertenencias. Monedas, aretes e incluso zapatos. Curiosamente, parecía que las estaban rescatando y más como si las estuvieran robando. Sin embargo, nadie se atrevió a quejarse. Después de todo, los goblins habían sido asesinados y sus vidas eran mucho más valiosas que cualquier posesión material que hubieran perdido. Cuando la figura acorazada terminó su peculiar búsqueda, las mujeres intercambiaron miradas inquietas, sin saber si sentirse aliviadas o alarmadas. Algunas se aferraron a sus pertenencias perdidas, mientras que otras ni siquiera se atrevieron a respirar demasiado fuerte. El monstruo o aventurero guardó cuidadosamente los objetos encontrados en su saco de cuero antes de cerrarlo con un nudo.
Algunas de las mujeres podrían haber jurado que algunos de los objetos habían desaparecido, pero asumieron que sus mentes simplemente les estaban jugando una mala pasada. Tal vez no sea un monstruo. Llevó mis aretes, ¿qué clase de monstruo hace eso? SHHH. No lo provoques, creo que está a punto de irse. Las mujeres comenzaron a susurrar entre ellas mientras su salvador comenzaba a retirarse. Ahora estaban casi seguras de que este ser no quería hacerles daño, pero era difícil confiar en una figura tan extraña. Cuando el ser acorazado se alejó un poco de los cautivos, una de las mujeres notó algo peculiar. Una pequeña hormiga blanca fantasmal saltó de una pila de restos de goblins y aterrizó en el hombro de la figura acorazada. La criatura se detuvo por un momento e incluso miró en su dirección, luego se acomodó en su lugar. ¿Viste eso? La mujer susurró, señalando a la hormiga plateada que ahora había desaparecido con su extraño salvador. ¿Qué? No vi nada, quizás deberíamos irnos. Las otras mujeres no mostraron ningún interés en la hormiga fantasma, ya que el hedor de los cuerpos de los goblins y la carnicería que los rodeaba ya era casi insoportable. Con el tiempo, lograron encontrar la fuerza para ponerse de pie y observar los alrededores. El pueblo, que alguna vez estuvo lleno de decenas de goblins, se había convertido en un páramo desolado de muerte y silencio. Aquí y allá todavía ardían hogueras, y sus llamas parpadeantes arrojaban una luz fantasmal sobre los goblins sin vida. El extraño ser se había llevado todas las armas rudimentarias y solo había dejado restos del caos. El aura opresiva de peligro que una vez había invadido la aldea había desaparecido y había sido reemplazada por una quietud inquietante. De repente, desde la distancia, oyeron algo. Gritos acompañados del destello de unas antorchas que se dirigían hacia ellos. Pero esta vez, no se trataba de un monstruo. Las voces eran humanas y hablaban su idioma. Los aventureros habían llegado para salvarlos. Sin que los demás lo supieran, Rusty ya estaba escapando. Sus reservas de hierro se habían agotado debido a la subasta y a las reparaciones anteriores, por lo que recogió lo que pudo del campamento de goblins para reconstruir su inventario. Cada pieza de hierro crudo, cada espada doblada y cada lanza rota era una oportunidad para que Rusty recuperara su forma en el futuro. Había demasiados objetos para que pudiera llevar consigo y sus PS eran limitados. Se vio obligado a usar algunas de las pertenencias de los goblins para fabricar un saco improvisado, aunque varias armas sobresalían y arañaban su estructura de metal. Me alegro de que hayamos rescatado a esas mujeres, pero ¿realmente tenías que quitarles todo su dinero? Pero si voy a abrir una tienda en una ciudad, necesitaré dinero, ¿no? Bien. Rusty respondió a Alexander, que había apoyado con entusiasmo la idea de atacar la aldea de los goblins. Aburdón, como siempre, estaba en contra, por lo que Rusty decidió probar un enfoque diferente. Sus dos guías a menudo discutían, ya que sus mentes eran polos opuestos. En lugar de elegir solo uno de sus enfoques, decidió fusionar ambos. Aceptó ayudar a rescatar a las mujeres, pero solo con algunas condiciones. Una era que no las ayudaría a regresar a su ciudad natal, y otra era que podía llevarse cualquier pertenencia que pareciera útil, tal como había aconsejado a Burdón. Claro que sí. Esto no es una obra de caridad, héroe tonto. Tenemos que tomar lo que necesitamos para sobrevivir. Si no estuvieras ahí para llenarle la cabeza de tonterías. Alexander suspiró mientras se acurrucaba en la cuenca del ojo derecho de Rusty. No había pasado mucho tiempo desde el incidente en la caravana de mercaderes, pero su viaje había avanzado poco. Navegar por los bosques oscuros evitando ser detectados estaba agregando otra semana a sus viajes, y las frecuentes batallas con monstruos amenazaban con retrasarlos aún más. A pesar de los contratiempos, Rusty permaneció imperturbable. Para él, esta pequeña expedición era una aventura emocionante. Sin embargo, había un pequeño problema. ¿Aún te sientes mal, Gleam? Espera un momento, veo una cueva allí. Mientras que Rusty se sentía muy bien, su amiga Gleam no se encontraba en plena ir. Parecía que las hormigas brillantes tenían una dieta muy específica que requería una infusión constante de maná. Sin cristales de maná o pociones de maná para complementar su dieta, la salud de Gleam estaba comenzando a deteriorarse. Esta era otra razón por la que Rusty había estado cazando monstruos como goblins, con la esperanza de encontrar materiales ricos en maná. Afortunadamente, uno de los monstruos que había derrotado era un chamán goblin, y su núcleo de monstruo ahora estaba guardado de forma segura en su inventario.
Solo necesitaban llegar a un lugar seguro donde ella pudiera descansar y tal vez dormir mientras él pensaba a dónde dirigirse a continuación. Rusty y Gleam se dirigieron hacia la cueva oscura, cuya entrada estaba oculta tras una espesura de follaje denso. En el interior, el aire era fresco y ligeramente húmedo, con el leve sonido del agua goteando de las estalactitas. Rusty dejó su improvisado saco de materiales recolectados cerca de la pared de la cueva, el metal golpeó suavemente contra la piedra. Gleam se tambaleó ligeramente, su habitual movimiento enérgico fue reemplazado por movimientos torpes. Está bien, este debería ser un buen lugar para descansar. Déjame sacar ese núcleo monstruoso. Gleam se animó un poco y sus antenas movieron con renovado interés. Se arrastró hacia Rusty, su entusiasmo era evidente a pesar de sus movimientos lentos. Rusty metió la mano en su inventario y sacó un pequeño cristal brillante. Su tono verde oscuro latía débilmente en la tenue luz de la cueva, pero no era lo suficientemente fuerte como para proyectar sombras en las paredes. Los núcleos de monstruos venían en todas las formas y tamaños, pero este se parecía más a un cristal de maná que a un núcleo tradicional. Gleam se apresuró a avanzar, sus mandíbulas se separaron mientras emitía un suave y excitado sonido chirriante. Esperar. La voz de Agurdón resonó agudamente en la mente de Rusty. No dejes que se lo coma. Hay demasiado maná en ese núcleo de monstruo, podría durarnos una semana. Gleam se congeló, inclinando la cabeza como si estuviera confundida. Ah, ¿podría? ¿Pero cómo? ¿Debería partirlo en pedazos más pequeños? No, eso lo destruirá. En lugar de eso, necesitamos usar un poco de agua. Has reunido algunas vasijas de esos goblins sin cerebro, ¿verdad? Ah, lo hice. Rusty no estaba del todo seguro de cómo funcionaría esto, pero si el núcleo del monstruo pudiera sostener a Gleam por más tiempo, aliviaría sus preocupaciones sobre su salud. La idea lo intrigó, así que decidió intentarlo. Tenía una olla que había robado a los goblins y recolectar agua era simple ya que la cueva estaba cerca de un arroyo. Aunque Gleam estaba cansada, todavía ayudó recolectando ramas y hojas secas para el fuego que necesitaban hacer. Una vez que todos los preparativos estuvieron completos, Rusty se dispuso a crear lo que solo podía describir como sopa de maná. Primero, hicieron un fuego con la ayuda de la magia de Gleam. Les tomó varios intentos y Alexander tuvo que explicar varias veces cómo encender la leña correctamente, pero pronto una llama constante crepitó en la entrada de la cueva. Rusty colocó la olla sobre el fuego y la llenó con el agua clara del arroyo que había recolectado. Cuando el agua comenzó a hervir a fuego lento, bajó con cuidado el núcleo del monstruo dentro de la olla, siguiendo las instrucciones de Agurdón. El núcleo palpitaba débilmente mientras se hundía, enviando zarcillos de maná verde brillante al agua. El líquido cambió rápidamente de color y se transformó en un elixir ligeramente brillante. Las antenas de Gleam temblaron de emoción y su cansancio se olvidó por un momento mientras observaba el proceso. Los núcleos de monstruos de criaturas mágicas se utilizan a menudo como base para pociones de maná. Hervirlos acelera el proceso. Ahora, no olvides revolverlo, el maná debe distribuirse uniformemente. Rusty revisó los objetos rudimentarios que había obtenido de los goblins y encontró algo que parecía un cucharón de hierro. Estaba doblado en varios lugares, pero era lo suficientemente bueno para revolver la mezcla. Después de unos 10 minutos, el brillo se suavizó y el agua se volvió de un verde pálido uniforme. Gleam cantó suavemente, su entusiasmo era muy claro. ¿Debería estar listo? Rusty preguntó y, después de que Agurdón lo confirmara, finalmente dejó que Gleam tomara unos sorbos. Inclinó su pequeña figura hacia la tetera y bebió delicadamente del borde. Sus movimientos se volvieron más firmes con cada sorbo, y el leve destello de su luminiscencia natural regresó. Después de unos momentos, dio un paso atrás, moviendo alegremente sus antenas. Ya se ve mucho mejor. Alejandro comentó. Buen trabajo, Rusty. Sí, sí. Agurdón murmuró. No desperdicies lo que queda. Guárdalo en un lugar seguro. Rusty asintió y usó su SP para guardar este objeto en su pestaña de escondite. Con el bote allí, había ganado algo más de tiempo. Ahora necesitaban continuar su viaje hacia su nuevo destino y comenzar su nueva vida. Fin del capítulo 100.